The Hispanic Educational Telecommunications System y sus instituciones afiliadas presenta un tributo puertorriqueño al mes de la herencia hispana. Con el auspicio de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, la Puerto Rico Telephone Company y MOVA Corporation. Con la presentación del tema Letras Errantes, Literatura, Migración y Puertorriqueñidad. Retrospectiva de la vida y obra de tres grandes poetas puertorriqueños, Julia de Burgos, Clemente Soto Vélez y Manuel Ramos Otero, y su experiencia como migrantes de la comunidad boricua de Nueva York. Por la doctora Mayra Santos Febres, Departamento de Estudios Hispánicos, Facultad de Humanidades, Universidad de Puerto Rico, originando desde el Aula Virtual del Caribe, Universidad de Puerto Rico. Un saludo desde Puerto Rico, desde la Universidad de Puerto Rico, a nuestra audiencia que tenemos en este momento en Nueva York, en el Colegio Lehman del Bronx y en el Borough of Manhattan Community College. También nos están viendo en Texas, en la Universidad de Brownsville, y nos están viendo en la Universidad Virtual de Monterrey. Quiero presentar a la doctora Mayra Santos Febres, quien va a ser la presentadora del día y nos va a compartir toda su experiencia en la investigación que ha hecho de estos tres poetas insignes de nuestra literatura puertorriqueña. La doctora Santos Febres cursó su doctorado en literatura comparada en la Universidad de Cornell en Nueva York. Es autora de 6 publicaciones y entre las más recientes están Mal hablar, El cuerpo correcto y Pez de vidrio y otros cuentos. Algunos de los premios que ha recibido son homenaje de la Asociación Universitaria de Comunicaciones, el Premio Radio Sarandi, Juan Rulfo Internacional del Cuento, homenaje de Asociación Todos a Leer y otros más. La doctora Santos ha participado en conferencias como escritora invitada en el Southern Connecticut University, en New Haven, en la Universidad de Nueva York, la Universidad de Cornell, la Universidad de Fordham y otras más. Esta autora puertorriqueña ha participado en múltiples trabajos colectivos como miembro del Grupo de Estudio e Investigación Racismo e Identidad y ha sido colaboradora del Programa Caribe 2000 de la Universidad de Puerto Rico, auspiciado por la Rockefeller Foundation. Además, ha sido organizadora del colectivo de video y comunicadora Most Urbana. Les dejo con la doctora Santos para esta tercera videoconferencia de un tributo al mes de la herencia hispana. Profesora. Bueno, ¿por dónde hablo? Ok, por aquí, ya estamos. ¿Se oye bien? Bien. Quiero darle la bienvenida a las personas que están aquí en el aula virtual caribeña en la UPR y a todas las personas que nos están viendo en distintas universidades en la isla y en Estados Unidos y en México. Yo lo que voy a hacer hoy es que voy a hablar brevemente sobre literatura y migración, y esto porque me interesa mucho que pensemos o repensemos la categoría de identidad que se está forjando últimamente, sobre todo la identidad latina, ¿no? En español y en inglés latina. Así que eso me interesa mucho y por eso es que estoy trabajando con estos tres poetas que me parecen bien importantes que los revisemos desde otras coordenadas. Y estos poetas son Clemente Soto Vélez, Julia de Burgos y Manuel Ramos Otero. Escogí estos tres poetas porque me parece que son emblemáticos de distintos momentos del proceso de migración que se ha dado de Puerto Rico a Estados Unidos, de Estados Unidos a Puerto Rico, y una rara migración que está en curso ahora, que es una migración circular, la podríamos llamar una migración circular, es decir, de personas que están y que viven tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos y que se pasan en un tránsito migratorio que no se establece ni aquí ni allá, ¿no? Yo creo que podríamos pasar un poquitito una revisión de los procesos de migración de Estados Unidos y Puerto Rico para empezar a crear algún tipo de marco histórico en el cual poder contextualizar la discusión de hoy. Déjenme ver por dónde empezamos. Empezaremos entonces por el 1898, ¿qué les parece? El 1898, que fue la fecha de la guerra hispanoamericana, en el sentido literal de la palabra. Los españoles y los estadounidenses estaban peleando por distintas posesiones.
y ahí pues se estableció un primer momento de migración, yo diría que hasta un poquito antes, cuando distintas personas que estaban trabajando por la liberación de las Antillas viven en distintos lugares de Estados Unidos. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso del cubano José Martí, que a los 17 años lo exilaron de Cuba y mucho de su proyecto liberador lo hizo desde Estados Unidos, miren qué lo que era, ¿no? Pero a principios de siglo, después que pasamos a ser posesión de Estados Unidos, a principios de siglo se da un proceso migratorio inicial en donde muchas personas se van a Estados Unidos a trabajar, y de ese momento podemos pensar, podemos citar la publicación de las Memorias de Bernardo Vega, que fue una de las primeras publicaciones que explica ese proceso de migración, ¿no? Era una comunidad puertorriqueña pequeña, una comunidad latinoamericana pequeña que estaba en distintos focos, sobre todo puertos de Estados Unidos, y que se empieza a crear una extraña comunidad a principios de siglo. También se da el famoso caso de la emigración de braceros puertorriqueños que van a trabajar a Hawái, y nosotros tenemos una gran presencia en Hawái, qué extraño, ¿no? Hawaiano boricua, hawaiano riqueño, que viven allá, cuarta, quinta generación de puertorriqueños, que ya algunos pues no saben español o no saben inglés o se inventaron otro lenguaje y están allá retomando y pensando de nuevo su identidad puertorriqueña. Bueno, eso se da a principios de siglo. Durante los años 30 y 40 también hay otra migración que es bien interesante porque está bien unida al surgimiento de las grabaciones de música tales como la plena puertorriqueña, cuando se graban en disco y se empiezan a exportar todas estas grabaciones a Estados Unidos, porque hay una comunidad puertorriqueña en los 30 en Estados Unidos que están comprando este tipo de música. Y entonces, pero no se da, esa migración no se convierte en un gran proceso migratorio hasta el 1948 al 52, entre el 48 y el 52, que entonces es que se da la gran migración puertorriqueña, donde un cuarto de la población de este país completo se muda a los Estados Unidos. Ya no poquito a poquito, cada trabajador yéndose, sino concertado por los gobiernos de Estados Unidos y por los gobiernos de distintos estados federados estadounidenses. Sobre todo el gobernador de Nueva York y el de New Jersey, que vinieron a Puerto Rico a reclutar trabajadores, ¿no? Entonces se da esa masiva migración. Es como si Carolina, Cataño y Bayamón completo se fueran para Estados Unidos. Entonces, esta migración es la que crea la población, las grandes comunidades latinas, sobre todo puertorriqueñas, que se dan en Estados Unidos. Pero esa migración no termina ahí. En los 70 empieza a pasar una cosa bien interesante. Yo creo que algunos de ustedes pueden ser, de los que están aquí o en distintas campuses de Puerto Rico, pueden ser parte de la experiencia de esa migración de los 70. Y es que en los 70 empieza a darse una migración revertida. Mucha gente que nació en Estados Unidos regresa a Puerto Rico. O mucha gente que ha nacido en Estados Unidos y que vivió allá muchos años o que ha vivido allá muchos años, regresa a Puerto Rico. Y entonces se establece otro tipo de migración. También en los 70 se da el nacimiento de una identidad bien interesante, que es la identidad newyorrican, ¿no? Esa identidad newyorrican está conectada específicamente a movimientos de reivindicación social, a movimientos de reivindicación cultural. Se establecen los grupos de The Young Lords en los 70, se establecen los grupos de comunidades de base que van rescatando escuelas, que van pidiendo una mejores servicios, ya sea de vivienda, de salud, etcétera, etcétera, y ahí es que nace esa identidad. No es una identidad que nació del aire, es una identidad que está conectada con movimientos políticos y movimientos culturales. Ahí salen montones de escritores importantísimos que aceptan esa identidad newyorrican, y algunos de esos escritores son, yo creo que todos los conocen, Tato Laviera, Pedro Pietri, Sandra María Esteves, Luz María Unpierre y un montón de otros escritores que empiezan a escribir en inglés o en Spanglish, el code switching que le mientan, en donde uno puede hablar en español y puede hablar en inglés a la misma vez, ¿no? Brincar. Ahora,
¿Qué está pasando con la migración ahora? Con la migración ahora lo que está pasando es que en los 80 hay otro tipo de migración, hay dos cambios migratorios bien importantes. El primero es que en el 1981 empieza una migración bien interesante, que es la migración de los dominicanos, una gran crisis, una crisis social que se desata en la República Dominicana, que hace que los dominicanos vengan de la República Dominicana en Puerto Rico como piedra de toque para entonces salir hacia Nueva York. Y se crea otra comunidad isleña en Estados Unidos junto con la puertorriqueña que ahora le llaman los Dominican York. Nosotros somos New Yorkican, ellos son Dominican York. Y de ahí sale mucha literatura, como la literatura del gran escritor de ascendencia dominicana, Junot Díaz, y otros escritores más, Julia García y demás. Ahora, eso también cambia mucho el asunto de la identidad. Otra cosa es que en los 80, los que empiezan bueno, eso siempre había pasado, pero empieza a acrecentarse aún más, y es que empiezan a migrar los estudiantes, la gente de los escalafones profesionales, médicos, trabajadores de la telecomunicación, etcétera, etcétera, y en los 80 empieza a haber un cambio demográfico significativo en los patrones migratorios puertorriqueños. Cambia la demografía. De repente hay un montón de gente con estudios universitarios que han vivido 20 y pico de años en Puerto Rico y se mudan a vivir el resto de su vida en Estados Unidos, como de hecho pasa con Manuel Ramos Otero, que es el último de los escritores que vamos a trabajar. Y ahora lo que está pasando es una cosa que realmente me interesa que pensemos muy bien a raíz del fenómeno de Ricky Martin, que es la latinización, así como SAMS, Generic Latinization, de todas las identidades, ya sean nacionales. O sea, se está pasando una cosa bien interesante que tiene mucho que ver con la globalización, que tiene que ver con los patrones migratorios y que tiene que ver con la creación de nuevas identidades, ¿no? Y eso es algo que a mí me interesaría mucho trabajar. Para poder trabajar esto, yo creo que el mejor pretexto es empezar un poquito a hablar de los poetas, ¿no? Y que son poetas, otra vez, que yo trato de escoger en distintos momentos de ese patrón migratorio. Clemente Soto Vélez, que nace a principios de siglo y que pasa muchos años en cárcel, luego sale y escribe unos libros. Julia de Burgos, que muere en Nueva York en el 1953, justo cuando se está creando esa comunidad puertorriqueña que luego va a ser el fundamento de la identidad newyorkican. Y entonces Manuel Ramos Otero, que se murió los otros días y que fue parte de esa migración de profesionales. ¿Y qué pasa con la identidad que se va fraguando a través de estos textos, ¿no? Yo creo que esto es bien importante que nosotros lo pensemos honestamente, y creo que la mejor manera de explicar por qué es tan importante, déjenme explicarle una anécdota. A mí me encanta hablar de mí, hablemos de mí un minutito. Una de las cosas interesantes que me ha pasado es que últimamente yo estoy viajando mucho a España. Entonces estaba en España los otros días y me preguntan, bueno, ustedes, ahora que ustedes son latinos, y se empiezan a mofar, ¿no? Entonces uno empieza a darse cuenta de que ahí hay una indeterminación de esa categoría latina que hay que empezar a pensar. ¿Qué es ser latino? ¿Qué es ser latinoamericano? ¿Qué es ser caribeño? ¿Qué es ser puertorriqueño? En estos momentos de integración económica, en estos momentos de globalización. ¿Para dónde vamos a partir de aquí? Es a lo que yo quiero llegar como el momento final de esta charla. Pues yo voy a hablarles ahora de Clemente Soto Vélez, ¿ok? Déjenme darle, espérense que tengo que hacer esto. Clemente Soto Vélez es el señor que está, fíjense que ahí dice Soto Vélez. Clemente Soto Vélez fue uno de los participantes de la rebelión nacionalista de los 30 y después de los 50. Él, junto con Juan Antonio Correger, Luis F. Velázquez y sobre todo siguiendo a don Pedro Albizu Campos, formó parte del Partido Nacionalista y participó de esa primera rebelión. Él escribió 4 libros, bueno, en realidad fueron 5. El primero, que se llama Escalio, es del 1937,
El segundo, que se llama Abrazo Interno, es del 1954 y fue publicado en Nueva York. El tercero, que es Árboles, fue del 1955, también publicado en Nueva York, pero escrito en español. Y Caballo de Palo, del 1959, también en Nueva York. El último, Tierra Prometida, se publica en Puerto Rico en el 1979, por el Instituto de Cultura puertorriqueño, ¿verdad? Él se dedicó a montones de cosas, mucho de su tiempo lo pasó en la cárcel. En el 1937 ingresa a la prisión federal de Atlanta y no sale hasta el 1943, y toda esa parte de su vida él no utilizó la poesía en esos momentos para publicar y demás, porque estaba preso. Y él anteriormente había sido periodista y había participado de un movimiento literario que se llamó el atalayismo, que es un movimiento literario muy experimental, muy experimental. Eso lo vamos a ver cuando estemos leyendo uno de los poemas. 43 sale de prisión y deja el Partido Nacionalista Puertorriqueño, esto es importante, para pasar a formar parte del Partido Comunista de Nueva York, participar como director de campaña del American Labor Party y del congresista Vito Marco Antonio, que estaba a favor de la independencia de Puerto Rico, y publicó también, o participó en la publicación de una publicación que se llamaba La Voz del Pueblo. En el 60 participa del Ateneo Puertorriqueño y de la sede de Círculo de Escritores y Poetas Iberoamericanos en Nueva York. O sea que él siempre estaba con una pata aquí y otra allá, siempre estaba tratando de participar de las dos comunidades. Y muere en el 1990, alrededor del 1990, después que recibe en el 85 un gran galardón, porque al fin se le reconoce como un poeta importante de Puerto Rico. Lo cual es cómico porque toda su literatura fue publicada en Nueva York. O sea que ahí está lo que yo estoy tratando de decir. Bien, yo quisiera que pasáramos un momentito a trabajar con un poema que, lo que vamos a oír es una musicalización de Roy Brown el poemario Árboles. El poemario Árboles se divide en tres partes: esos árboles, estos árboles y aquellos árboles, porque yo quiero que vean cómo se trabaja la cuestión de la experimentación dentro de la poesía de Clemente Soto Vélez y cómo vamos a vincular eso con los procesos de identidad. Dale, Cuco. Están ahí buscando la musicalización. Vamos a ver pedacitos de los poemas musicalizados por Roy Brown. Wow. Esos árboles que no se llenan los bolsillos de aguaceros, que no solo viven de verdes pensamientos amarillos, sino que le sacan puntas a las hojas para adelantarse al rumbo venidero de sus frutos. Estos árboles que aprenden con la lluvia a no mojarse los pies, aun cuando el agua les suba la cintura. Se comunican con la doncella que está con dolores para que multiplique el número de su amante por sí misma, para que pueda decir: amado, multiplícate dentro de mí, para cuando la emoción se acerque a su cuadrado, tu imaginación cautive la palabra con labios. Esos árboles le dan albergue a la opinión desamparada que tan elocuentemente cultiva la anonimia, donde la madera verde de la lluvia le brota en llamaradas por los dedos.
combustible de su fuego, con la nieve imposible del verano, con lo que sucede en la noche de abril de cualquier mes de mayo, para que lo imposible escale en el gozo de su desventura, la cima infranqueable de lo que la claridad no deja ver. Aquellos árboles ponen a madurar, su ir en su venir, aprendiendo a salir en su llegar. Aquellos árboles ponen a madurar, su ir en su venir, aprendiendo a salir en su llegar. Ok, fíjense, en este poema no apareció todo el poema porque es un poema larguísimo que, como yo les dije anteriormente, se dividía en esos árboles, estos árboles y aquellos árboles. Yo quisiera que viéramos 5 segundos esta estrofa que está puesta aquí en el monitor. Aquellos árboles arden por dentro de su lengua, pensando que en su viaje el ánimo hilo a hilo se deshila para dar en el punto que deslumbra la línea. Aquellos árboles ponen a madurar su ir en su venir, aprendiendo a salir en su llegar. ¿Alguien entiende lo que está diciendo Clemente Soto Vélez? ¿Alguien quiere decir algo sobre este poema? Suena bastante críptico, ¿verdad? Bastante, Dios mío, este hombre se fue en un viaje, ¿no? Se oye bastante extraño. Lo que pasa es que Clemente Soto Vélez, precisamente como miembro del atalayismo y de muchos movimientos literarios de principio de siglo, le interesa mucho desligar la literatura, la palabra, de la razón. Y entonces trabaja mucho con contrarios, con espacios contrarios que se encuentran en una síntesis. Déjenme darle una clave sobre lo que piensa Clemente Soto Vélez de la creación. Él dice en un ensayo muy pequeñito del que se llama La revolución y los revolucionarios, él dice: el hombre razona cuando no puede crear. En este caso la razón es la expresión de la imitación. Es bueno repetirte que estamos hablando en el sentido de crear en igualdad de lo creado en un orden infinito, y que lo creado es la interrogación que tiene el hombre delante de sí eternamente. Es decir, pensar no es crear, pensar es repetir. Crear es deslindarse del pensamiento. Ahí, en ese espacio de creación, es donde la palabra puede ser tan viva como lo es un árbol. De hecho, la palabra es un árbol, es una cosa que vive, que crece, que da fruto y que apunta hacia la elevación del espíritu y del alma, ¿no? Fíjense que aquí la identidad lo está hablando desde un espacio, lo que es un ser humano, lo está hablando desde un espacio bien abstracto. Ser humano, crear. Uno no tiene que tener raza, uno no tiene que tener género, ni preferencia sexual, ni etnia, ni nación, ni nada. Uno es en cuanto crea. Y esto es uno de los primeros uno de los primeros espacios del discurso de la identidad en Clemente Soto Vélez. Hay otro poema que yo quisiera hacerle mención bien rápidamente, y es el primer poema del libro Caballo de Palo del 1959, en donde Clemente Soto Vélez se define. Y miren cómo se define, voy a leer un fragmento nada más. Clemente Soto Vélez nació un mes de enero en Puerto Rico, como si hubiera nacido en Madrid, como si hubiera visto en Madrid, el aire primero de la vida, como si hubiera tocado en París la primavera, como si su infancia auroral hubiera florecido en Atenas o en Roma, como si su grito inicial se hubiese oído en Berlín o en Egipto o en la India, en Libia o en Liberia, en Lisboa o en Marruecos, en Río de Janeiro o en Etiopía, en Túnez o en Londres, en Buenos Aires o en México, en Paraguay o en Chile, en Ecuador o en Lima, en Haití o en Colombia, en Bolivia o en la República Dominicana, en Costa Rica o en Guatemala. Todo el poema es una enumeración de lugares donde él pudo haber nacido, hasta que termina con Moscú. Él era comunista, ¿verdad?
Y termina diciendo, o como si su sonrisa original hubiera jugado con los niños de Moscú, adulta en porvenir, presente de clarines que anuncian su infancia sonora cantando a la paz, como cantan los niños de todos los países, los niños que no tienen sino su corazón para cantar, la música viviente del color de sus almas, los niños que no tienen sino su corazón para unir sus juguetes y conversar con ellos, como luz que juega, convertida en rocío, los niños que no tienen sino su corazón saltando de alborozo como un juguete nuevo, cuando llega de huésped en forma inesperada, paloma acariciada, caricia mensajera, arrullo de emoción desplegando sus alas, los niños que no saben sino formar fronteras con músicas de besos, los niños de la tierra que, peleándose, se quieren y se adoran, se unen y se aman, o bien pudo nacer donde quiera que la libertad crece como los niños. ¿Qué es lo que él dice de la identidad de Clemente Soto Vélez en este poema? ¿Pueden hablar? ¿Qué dice la identidad aquí? ¿Cómo se fragua? ¿Dónde pudo haber nacido Clemente Soto Vélez? En cualquier lugar. ¿Y qué dice eso de la identidad de Clemente Soto Vélez? Que es universal. Fíjense que Clemente Soto Vélez entonces establece un primer discurso de la identidad como una identidad universal, ya sea por el espacio de la creación abstracta o ya sea por el espacio concreto de la vivencia como ser humano que pudo haber nacido en cualquier lugar. Lo que lo define siempre es la búsqueda de la libertad creadora o de la libertad social en los dos poemas. ¿Okay? Así empieza este discurso de la libertad al principio de los años 20 y 30. Es bien cómico porque después de los 30 aparece un gran movimiento literario que se llama el neocriollismo, que quiere anclar la libertad en el jíbaro, ¿verdad? Ustedes lo han visto, el monumento al jíbaro en Calle, donde está papá jíbaro, mamá jíbara y el jibarito, que es como el padre María y el niñito Jesús. Cosa bien extraña, ¿verdad? Porque en las familias jíbaras hubiese sido el 11º niñito Jesús, porque eran bien grandes, ¿no? Y ahí solamente hay una manifestación del Espíritu Santo de la patria. Pero una de las cosas interesantes, ¿verdad?, es que luego ese discurso así tan universalista de los años 20 se va tratando de anclar en el espacio de lo criollo. Yo creo que Julia de Burgos tiene mucho que ver con ese espacio también del retornar al discurso de la tierra y al discurso identitario nacional. Julia de Burgos no es Los árboles. Julia de Burgos es un poema largo. Julia de Burgos, mírala aquí, déjame darle para atrás, otra vez, era bonita, déjame darle para adelante. Aquí la vemos con su amor Isidro Jiménez Grullón en el 1937 y la foto clásica de Julia de Burgos, ¿verdad?, que se parece así como una diva de los años 40 de esas películas con Clark Gable, en donde ella tiene las cejas sacadas, esa expresión perdida. Julia de Burgos era terrible. A mí me encanta Julia de Burgos porque era una mujer mala, como yo siempre he querido ser. Ella nació en el 1914 y muere en el 1953. Vivió solamente 39 años, esa es la parte que no me gusta de la maldad. Y publicó, ella es la escritora más famosa de Puerto Rico, la más que se conoce fuera, congresos dedicados a Julia de Burgos. De hecho, hay un círculo de especialistas de Julia de Burgos en Japón, ¿verdad? Hay muchos profesores, como un colega que está aquí conmigo, que es experto en literatura puertorriqueña y que trabajó a Julia. Sin embargo, la bibliografía de Julia es bien sucinta y de hecho está llena de mucho misterio, porque el primer poemario de Julia de Burgos de 1937, Poemas exactos a mí misma, se perdió, nadie lo ha leído. Es un poemario fantasma. Luego escribió 3 libros más, publicó 3 libros más, que son, ¿verdad?, los más conocidos, son 3. Poemas en 20 surcos del 1938, Canción de la verdad sencilla del 1939 y El mar y tú de 1954, que se publica póstumamente ya que ella muere un año antes.
Yo he escogido, bueno, vamos a hablar un poquitito de la vida de Julia. Ella fue también una persona bien interesante en su vida. Siempre la piensan y la pintan como la mártir del amor, ¿no? Que ella se enamoró del dominicano guapo, muy cachetón para mi gusto, pero guapo. Y entonces pues se enamoró de él y se fue de Puerto Rico a Nueva York y de Nueva York a La Habana, y de La Habana allí tuvieron un rompimiento porque él no se podía casar con ella, y entonces ella se fue a Nueva York y de repente le dio con beberse todo el alcohol del mundo y se murió. Pero eso no es cierto, ¿no? Julia de Burgos es una mujer mucho más rica en experiencias y en vivencias que ser la mártir del amor. Ella no era Cristina Bazán, ella no era la protagonista de una telenovela de amor trágico. Era una mujer muy entregada a cuestiones políticas y también muy entregada a su vida en general. Tuvo 1, 2, 3 matrimonios y un montón de jevos, me cuentan por ahí. Esa es la parte que me gusta de Julia. En el 33 ella se licencia de maestra normal en Puerto Rico. Del 34 al 35 trabaja con la Prera repartiéndole desayunos a niños pobres. Ella era de una familia muy pobre. Y en el 36 y 37, recuerden, el 37 es cuando cogen preso a Clemente Soto Vélez y ocurre la primera encarcelación de los nacionalistas puertorriqueños. Ella estaba trabajando como maestra en la Escuela del Aire, que era, ¿verdad?, como esto que estamos haciendo. Era educación a larga distancia, pero sin cámara. Ella trabajaba por radio, ayudando a la alfabetización y dando clases por radio. Cuando toman preso a esta gente, ella se proclama a favor de la independencia de Puerto Rico y la votan. No han cambiado los tiempos. Fue despedida de ese trabajo y fue un momento de gran depresión económica, así que ella está como con una mano adelante y otra atrás sin trabajo, aunque vive de algunas publicaciones, publica algunos poemas en El Imparcial, y en el 40 ya no puede más y se va a Nueva York, se va en exilio, ¿verdad? De Nueva York pasa a La Habana y vive en La Habana del 40 al 42, cuando regresa nuevamente a Nueva York después de haber dejado al cachetón. Y allá se casa con un señor que se llamaba Armando Marín y trabaja como redactora de un semanario que se llamaba Pueblos Hispánicos, de una publicación que se llamaba Pueblos Hispánicos. En el 45 se muda a Washington, en el 46 regresa a Nueva York y la comunidad boricua ya, ¿verdad?, se incluye en una comunidad boricua que le rinde un gran homenaje porque ya ese año se gana un premio, el premio del Instituto de Cultura Puertorriqueña al Periodismo, por un ensayo sobre la identidad nacional que se llama Ser o no ser es la divisa. Y ella se gana ese premio y allá todo el mundo saca las banderas y chichija. Aunque aquí si tú tenías una bandera en el 46 te metían preso. Si tenías una bandera de Puerto Rico en los años 40, ameritaba que tú cayeras preso por ser sedicioso y revolucionario. Y ahora Rosselló dice que la patria se hace trabajando, yo no entiendo. Anyways, en el 46 al 51, ella se le agrava un problema increíble que ya empezó a tener con alcoholismo, ¿no? Y en el 51 le diagnostican cirrosis hepática. Ahí ella empieza a entrar y salir de los hospitales, se fuga de los hospitales porque se jalta, yo lo entiendo perfectamente, los hospitales son lugares muy poco divertidos, y en el 53 muere en la calle 105 en Nueva York, en Harlem. Muere tirada en la cuneta, nadie sabe, no tiene ninguna identificación y por eso se tarda un poco la identificación del cadáver. Y de hecho, es hasta el 4 de julio, horrible fecha para morir, que de hecho ya muere el 4 de julio y no es hasta después que pueden mandar el cadáver acá para ser enterrado. Y ella está enterrada en ese mausoleo gigantesco que hay a la entrada del pueblo de Carolina, mi pueblo, tierra de gigantes, en donde está enterrada Julia de Burgos. Es una tumba bellísima, les recomiendo que vayan a verla. De Julia de Burgos, María M. Solá, que es yo creo que es una muy buena crítica o antóloga de la poesía de Julia, ella dice dos cosas que tal vez nos puedan ayudar a entender mejor la poética de Julia de Burgos. Y dice, ¿verdad?, aunque se ha difundido más su obra intimista, esa obra así como de enamorada, importa recordar que lo individual y lo colectivo guardaban para la escritora siempre una estrecha relación.
Lo que me pasa a mí es lo que le pasa, o sea, es parte de lo que le pasa a todo el mundo. O sea que lo íntimo y lo colectivo siempre están unidos en Julia de Burgos. Y luego ella dice, ¿verdad? Para Burgos, patria y paisaje son uno y el mismo ser. Es natural que en la subjetividad del poema, todo lo que signifique naturaleza, comparte con la hablante lírica las experiencias, las percepciones, las protestas de las limitaciones del estatus colonial que se le impone al pueblo puertorriqueño. O sea que cada vez que ella se identifica con una flor, con un río, el poema de ella, Río Grande de Loíza, cada vez que ella hace eso se está identificando no tan solo con Puerto Rico como paisaje sinecdótico, ¿no? Río por isla, sino también con ella misma. De Julia, lo único que yo quiero que leamos es un poema. Yo quiero que oigamos el poema a Julia de Burgos, que es bien conocido, y después me gustaría que leyéramos un poema de Julia en inglés que se llama Farewell to Welfare Island, que fue el último poema que ella escribió antes de morirse, justamente antes de morirse. Así que a mí me gustaría que trabajáramos esos dos poemas. Vamos a darle, ahí está Julia. Ya las gentes murmuran que yo soy tu enemiga, porque dicen que en verso doy al mundo tu yo. Mienten, Julia de Burgos, mienten, Julia de Burgos. La que se alza en mis versos no es tu voz, es mi voz. Porque tú eres ropaje y la esencia soy yo, y el más profundo abismo se tiende entre las dos. Tú eres fría muñeca de mentira social, y yo viril destello de la humana verdad, tu miel de cortesanas hipocresías. Yo no, que en todos mis poemas desnudo el corazón. Tú eres como tu mundo, egoísta. Yo no, que todo me lo juego a ser lo que soy yo. Tú eres solo la grave señora, señorona. Yo no, yo soy la vida, la fuerza, la mujer. Tú eres de tu marido, de tu amo. Yo no, yo de nadie o de todos, porque a todos, en mi limpio pensar y en mi sentir me doy. Tú te rizas el pelo y te pintas. Yo no, a mí me riza el viento, a mí me pinta el sol. Tú eres dama casera, resignada, sumisa, atada a los prejuicios de los hombres. Yo no, que yo soy Rocinante corriendo desbocado, olfateando horizontes de justicia de Dios. Tú en ti misma no mandas, a ti todos te mandan. En ti mandan tu esposo, tus padres, tus parientes, el cura, la modista, el teatro, el casino, el auto, las alhajas, el banquete, el champán, el cielo, el infierno y el qué dirán social. En mí no, que en mí manda mi solo corazón, mi solo pensamiento. Quien manda en mí soy yo, tú flor de aristocracia y yo la flor del pueblo. Tú en ti lo tienes todo y a todos se lo debes, mientras que yo mi nada a nadie se la debo. Tú clavada al estático dividendo ancestral y yo un uno en la cifra del divisor social. Somos el duelo a muerte que se acerca fatal. Cuando las multitudes corran alborotadas, dejando atrás cenizas de injusticias quemadas, y cuando con la tea de las 7 virtudes, tras los 7 pecados, corran las multitudes contra ti, contra todo lo injusto y lo inhumano, yo iré en medio de ellas con la tea en la mano. ¿De qué trata este poema? ¿Qué pasa en este poema? ¿Cuántas protagonistas hay en este poema? ¡Hable! 2, ¿verdad? ¿Quiénes son esas dos personas? Julia de Burgos y Julia de Burgos. No, señoras y señores, no es un ataque de esquizofrenia. Es que Julia de Burgos se divide justamente a la mitad en 2 personajes. ¿Cuáles son esos 2 personajes que se encuentran? Ella frente a la sociedad y ella como ella realmente es, ¿verdad? La mujer, Julia de Burgos, vamos a echar para atrás, ¿verdad? Hay una Julia de Burgos que es fría muñeca de mentira social, que es miel de cortesanas hipocresías, que es grave señora señorona, que es de su marido, de su amo, que es de todas estas cuestiones, ¿verdad?, sociales.
Sin embargo, está la otra Julia, la mujer mala. Según tu punto de vista, yo soy la mala, ¿verdad? Y esa es, sin embargo, una mujer muy, muy revolucionaria, muy cambiante de todas las ideas del momento. Esto se escribe en el 38, 1938. ¿Okay? Esto no se escribió ayer, esto no fue en la última marcha de los derechos para la mujer, esto fue en el 1938, 6 años después de que se le otorgara por primera vez el voto a la mujer puertorriqueña. La mujer estaba bien adelante, bien adelante. ¿Okay? Entonces ella, por otra parte, dice otras cosas, y ella es la flor del pueblo. Ella es la que trabaja en contra de las injusticias. Ella va en las multitudes con la tela en la mano, ¿no? Fíjense que aquí estas dos Julia de Burgos está hablando de montones de injusticias, pero aquí ocurre una cosa bien interesante. ¿Cómo es que se dice? Se critican dos injusticias. ¿Cuáles son esas dos? Son dos, no es una, son dos. La primera, la más obvia. ¿Contra qué injusticia es la que está peleando Julia? La primera. La mujer, ¿verdad? La injusticia que sufre la mujer. Pero no es cualquier mujer. Es una mujer ¿en dónde? En un espacio social y político determinado, que ella sigue desarrollando en el resto de su poesía, y que ese espacio termina identificándose con Puerto Rico. O sea que fíjense que aquí hay una identidad nacional nueva. No es la identidad nacional de la patria en general, es la identidad nacional y genérica a la misma vez, ¿no? Ya no es José Gautier Benítez diciendo, Borinquen en nombre al pensamiento grato como el recuerdo de un amor profundo de bello país de América del Ornato, siendo el país de América del mundo, ¿verdad? Ya no es José de Diego diciendo, desgraciado, si el dolor te abate, si el cansancio tus miembros entumece, haz como el árbol seco, reverdece, y como el germen enterrado late. Ya no es eso, ya es, nosotras las mujeres también peleamos. O sea, acuérdense cuando estén gritando libertad que a nosotras todavía nos tienen pisada. O sea, inclúyenos dentro del espacio nacional. Esa voz de Julia abre los linderos de lo nacional, los abre e incluye a la mujer. Y eso es bien importante dentro de esta nueva identidad que luego se va a seguir transformando a lo largo del tiempo. Ahora yo les voy a leer uno en el difícil, en English. I might switch. Y este es el último poema que lee Julia. A mí me encanta, yo creo que soy un poco morbosa, pero a mí me gusta leer las últimas cosas que escribe la gente antes de morirse. Me imagino que porque soy escritora y digo, bueno, si no lo doy a la entrada, lo doy en la salida. Así que mantengo esa esperanza. Esto ella lo escribe en el Goldwater Memorial Hospital en Welfare Island, Nueva York, en febrero del 53. Y entonces este poema se llama Farewell in Welfare Island, y es bien cómico porque Welfare Island empieza a tener un doble sentido. Welfare Island, en el lugar donde ella estaba y donde estaba este hospital, y Welfare Island, del welfare que se recibe aquí en Puerto Rico. O sea que ahí hay una cosa bien interesante. Y dice, It has to be from here, right this instance, my crying to the world. Life was somewhere forgotten and sought refuge in depths of tears and sorrows over this vast empire of solitude and darkness. Where's the voice of freedom? Freedom to laugh, to move without the heavy phantom of despair? Where's the form of beauty unshaken in its veil, simple and pure? Where's the warmth of heaven, pouring its dreams of love in broken spirit? It has to be from here, right this instant, my cry into the world, my cry that is no more mine but hers and his forever, the comrades of my silence, the phantoms of my grave. It has to be from here, forgotten but unshaken, among comrades of silence, deep into Welfare Island, my farewell to the world. Buen poema. A mí cuando se me paran los pelos es que yo sé que un poema es bueno. Si no te paran los pelos no sirve, no importa quién lo escribió. El poetómetro está aquí, en la piel. Bien, fíjense que este poema es bien interesante porque ella está dando su último grito al mundo y lo hace en inglés.
¿Por qué? Identificándose con Welfare Island, que es su hospital, su cárcel, su féretro y su país. Y lo hace en inglés. ¿Por qué? ¿Por qué a usted se le ocurre que ella lo hace en inglés? ¿Por qué? Porque es la forma más apropiada. Y no dependía en absoluto de lo pasaba en aquel día, que era mucho más directo. Bueno, me está diciendo aquí el compañero, ¿verdad? Que él está diciendo, bueno, es un momento de tanta opresión social, económica, tan terrible, que ella decide hacerlo en inglés. Yo creo que tú estás diciendo algo bien importante. Es como, coño, óiganme. O sea, yo quiero que me oigan ya. Y si tengo que hacer que ustedes me oigan, pues entonces tengo que hablar en su idioma, ¿no? Y entonces aquí hay una cosa bien interesante, y es que se empieza a fraguar una identidad boricua ironiquísima en inglés, dentro de la poética de Julia de Burgos. Este poema casi no se lee de Julia de Burgos porque siempre, ¿verdad?, quieren poner a la mujer destruida de amor, que se muere de cirrosis hepática porque el cachetón la deja, pero en realidad vemos que esta mujer su experiencia es mucho mayor, es una experiencia de una conciencia de género, de una conciencia política, de una conciencia poética, y también empieza a jugar con el lenguaje. De hecho, ustedes saben lo que la primera vez que a ella la meten en un hogar así, un hospicio para limpiarle el hígado, le preguntan cuál es su profesión, y ella dice maestra y escritora. Y eran estadounidenses los que estaban allí atendiéndola, y le dicen, ¿qué va a hacer si esta es una puertorriqueña? Ella es una borracha. Una mujer que sirvió de traductora, de maestra, de escritor, fue una escritora importantísima. Pablo Neruda la conoció en Cuba, es nuestra escritora más conocida, y sin embargo, en esos momentos la cerrazón y la ceguera era tal que a ella le negaron toda posibilidad de voz. Cuando le niegan una voz, ella escoge esta. Para dar su último grito, lo da en inglés. Como cuando uno se pincha bien duro, ¿verdad? Y grita la palabra boricua por excelencia, que empieza con P y termina con A, ¿no? Con una ñ en el medio, que es muy importante, pero para que uno lo oigan en su dolor. Pero eso no la iba a entender nadie en Welfare Island, así que ella decide expresarse en inglés. Fíjense que aquí empieza este proceso que luego va a dar una gran literatura escrita en inglés por puertorriqueños, la literatura de Esmeralda Santiago, la literatura de Miguel Algarín, la apertura del New York Poets Café, la escritura de montones y montones de libros y de novelas y de obras de teatro importantísimas en inglés sobre la identidad y la experiencia puertorriqueña, ¿no? Y eso lo estaba haciendo Julia ya en los 50. Sí. A mí me gustaría compartir una que me ha encantado que hayas traído a Julia, porque una de mis poetas preferidas, ¿no? Te van a dar un micrófono, Nitza. Que me ha encantado que hayas traído a Julia, porque personalmente para mí Julia es mi poeta preferida. Y quería simplemente agregar, como en 2 ocasiones mencionaste, y yo te entiendo por qué tú lo traes, porque es como una expresión un poco cínica, que detrás lo que estás diciendo es, en vez de mala, es esta mujer maravillosa, ¿verdad? Claro. Cuando te referiste a eso, pero un poco añadiendo en ese análisis del primer poema, entendiendo que el otro lado de esa mujer es la mujer libre, la mujer sencilla, la mujer auténtica, y la mujer que todas nosotras como puertorriqueñas, como latinas, también tenemos esa dimensión de autenticidad que la vamos buscando, en definirla históricamente. Y luego en el segundo poema, cuando este grito de soledad, de cierta manera como que logra comprender en dónde está situada, y es como una última expresión de esperanza, ¿verdad? Y de rebeldía. Exacto, y de rebeldía. Sí, Sonia. Es un comentario, porque cuando estaba leyendo el poema y tú lo estabas leyendo, no pude sino pensar en Lorca, en Poeta en Nueva York. Exacto. Está lleno, ¿verdad?, de Lorca.
¿Se ha estudiado esa relación entre Julia de Burgos y Lorca en el sentido de ese último poema y el poemario de Lorca de Poeta en Nueva York? Que yo sepa, no. Estoy pensando en un poema particular del poemario, es Asesinado por el cielo. Exacto, sí. No, yo no creo que haya, de hecho yo no creo que haya mucho escrito sobre este poema de Julia. Yo creo que este poema de Julia es como un hito que mucha gente estudia la poemática, pero se salta ese poema. Y esa conexión es muy interesante. Esa y la conexión de montones de otros escritores que pasan durante los 30 su tiempo en Nueva York. Sería bien bueno leerlo en ese contexto definitivamente. Sí. Coño, qué chévere, me diste una buena idea. Bien, pues sí, pasemos de la mujer mala y maravillosamente mala. Es que a mí me gusta la maldad en ese sentido, ¿no? En el sentido de salirse de lo establecido. Y pasemos a Chu, que era otra mujer mala. Yo les voy a explicar por qué. Manuel Ramos Otero es el último de los escritores que vamos a trabajar, es mi poeta favorito. Es mi poeta favorito en la literatura puertorriqueña, lo es, ¿no? Yo tengo un montón de escritores favoritos, desde Turquía hasta la República Dominicana, ¿no? Desde lo más lejano hasta lo más cercano. Y Manuel Ramos Otero yo creo que es uno de los mejores escritores de literatura puertorriqueña que hay, pero no se estudia casi, por dos razones. Primero, pues porque vivió la mitad de su vida en Nueva York y muchas de sus obras fueron bien, él se murió bien joven, ¿no? Escribió bien poquito, escribió más que Julia, pero escribió poco. Segundo, porque era homosexual y murió de SIDA en el 1990, ¿no? Manuel Ramos Otero nace en Manatí en el 1948, fue profesor universitario, cuentista, novelista y poeta, y vivió la mitad de su vida en Nueva York. Luego regresó a morir aquí a Río Piedras, porque la casa de su hermana Camburi está aquí, justo cerca de la universidad, en el 1990. En narrativa escribió Concierto de Metal para un Recuerdo en el 1971, El cuento de la mujer del mar, que es una fábula de Julia de Burgos. O sea, él reescribió la vida de Julia de Burgos. Fabuloso ese cuento, pero top 10, o sea, hay que leerlo, les va a encantar. Es como un trip, como una borrachera a las 4 de la mañana, bien bonita, cuando uno está viendo un amanecer impresionante que uno dice, Dios mío, gracias. Y Dios le responde a uno, y uno dice, wow, fui tocada por lo divino. Pues ese cuento es así, en el 1979. Página en blanco y estacato en el 1987, y escribió una novela bien interesante que se llama La novela Bingo, jugando con Rayuela de Cortázar, que la novela la entiende él y 2 o 3 personas muy aficionadas al bingo, porque la novela se lee como si fuera un juego de bingo, en el 1976. Y escribió 2 libros de poesía que son geniales. Uno de ellos, El libro de la muerte, que se publicó en New Jersey en el 1985, y este libro, que es algo impresionante, que yo tengo como 49 copias y no se la voy a dar a nadie, que se llama Invitación al polvo, de Manuel Ramos Otero, que es el último libro que él escribe antes de morirse en el 1990. Este libro es magistral, increíble. Miren lo que bello, abrazando un ángel, ¿verdad? En Manatí, un nene gordo trepado en una cruz detrás. Un libro exquisito. Pues bien, sobre Manuel Ramos Otero habla sobre la identidad y el exilio de otra manera bien extraña. Sobre él escribe Juan Gelpi, que yo creo que es uno de los críticos literarios más importantes en Puerto Rico, que escribió un libro que se llama Literatura y Paternalismo en Puerto Rico. Este libro es exquisito también. Dice, si el canon es una forma de establecer territorios y trazar fronteras, la obra de Manuel Ramos Otero se aparta de él, pues arranca precisamente de una proliferación de lo transeúnte, lo móvil, tanto en la materia narrada como en el modo narrativo. El exilio en la gran ciudad será uno de los ejes de su obra. Su literatura es, como pocas, producto de un transeúnte, de un emigrado. El mismo Ramón Otero dice en una entrevista que le hacen en el periódico El Mundo sobre su generación, esa generación del 70, mi generación es hija de la desilusión y el fracaso del Estado Libre Asociado
hija de la emigración en masa para los Estados Unidos y del exilio como tabla de salvación frente a la encerrona del colonialismo, es producto de la lucha por los derechos civiles que se da en los 60 y que lleva a la juventud a romper con los valores caducos de la democracia disfrazada y el capitalismo. Las instituciones de la familia, la iglesia, el feudalismo quedan desintegrados con la emigración y la creación de una sociedad urbana recién aprendida que la ubica de cierto modo en la esquizofrenia. El centro de nuestra generación ha sido la ciudad y la metrópolis, y entre las dos va surgiendo nuestra literatura como ruptura con el mundo anterior. ¿Okay? El mundo anterior, cuando uno piensa en Puerto Rico, ¿en qué piensa? En Palma, en Lelolay, en carretas, en el señor con el gallo de pelea, el mazo de plátano, el mocho, ¿verdad? En esa Arcadia rural, súper estilizada, porque nadie vivía así en Puerto Rico en esos momentos. Pero sin embargo, ahora, todos nosotros, todos ustedes, yo, soy hija de la ciudad. Entonces se crea otra manera de pensar. Sí. ¿No? Ya no es Julia con el Río Grande de Loíza y su conexión con la tierra. Aquí mi conexión, yo no sé ustedes, ¿verdad?, dónde se criaron, pero yo me crié en una urbanización, cuarta extensión Country Club, y mi conexión es con el cemento. Para mí, la fauna y la flora son, pues, cucarachas y los caballos que se roban los cuatreros del caserío de al lado, de Cuamo. O sea, es otra conexión con la tierra y con el espacio. Entonces, bien interesante, porque Manuel Ramos Otero, además de ser exilado, además de ser citadino, además de ser transeúnte, es homosexual. Ya vimos la identidad universal de Clemente Soto Vélez, vimos la identidad con género de Julia de Burgos. Ahora vamos a ver la identidad de un hombre enamorado de otro hombre que piensa el amor como un lugar de reunión, como un lugar de vuelta a una identidad que se le fuma y que todo el mundo le niega, ¿no? Fíjense cuando dice, aquí no está, espérense, este es Manuel Ramos Otero, es que era bello además, miren qué macho, bellísimo. Me encanta este hombre, perdónenme, pero es que me fascina, porque es que el amor es el amor, es el amor, no importa quién tú quieras, es una cosa ya universal, por lo menos eso es lo que yo pienso. Imagínense si fuera al revés y lo que fuera terrible fuera ser heterosexual y que tú no pudieras caminar por la calle cogida de la mano de tu jevo o de tu jeva, porque si no te dan o te tiran una botella o te gritan una suciedad. Pónganse del otro lado. Feo, ¿verdad? Es como ser negro. Bien, Bien. En un momento, en el poema 23, déjenme ver si está aquí, sí, hay un momento en donde Ramos Otero habla del amor, ¿no? Dice, éramos flores desterradas de un Caribe ancho y luminoso a un apartamento oscuro y estrecho. Éramos un recuerdo distinto y similar de voces amorosas que quedaron atrás, encerradas en el mar, jugando al escondite por bosques milenarios y volcanes dormidos. Éramos todo eso y mucho más. El eco de un espíritu sincero que cambia brisa por humo, fuego de sol por ceniza, gente de carne y hueso por máscaras anónimas. Hombres de la ciudad que en el amor volvieron a sus islas infinitas. Uf, que escribe bonito. Entonces fíjense cómo en el amor y a través del amor regresan estos dos emigrados a sus islas infinitas, al mar, al sol, a los cuerpos. Es como si ellos fueran la isla, como cuando Julia es el Río Grande de Loíza también y las flores, pues ellos se han llevado eso a la ciudad y es la única manera que tienen para sobrevivir. Estar en su cuerpo como si estuviesen en su país, como si estuviesen en el cuerpo del otro, como si estuviesen de regreso en la casa, ¿no? Ahí se da. Con eso en mente vamos ahora en serio a leer uno de mis poemas favoritos de Chu, de Manuel Ramos Otero, que se llama Vigilia, en donde él dice, yo soy esa mujer. O sea, saldría bien, ¿verdad?, en tono de bolero. Vamos a ver. Vigilia. Yo soy esa mujer que solitaria espera cualquier invitación al polvo que venga por correo.
Soy esa musa de cafetines turbios con mesitas redondas de tope de formica. El único juego que conozco tiene la extraña luz del semen de segunda en un motel de espejos rotos, visto de negro para que nadie diga que a mí la muerte me tomó por sorpresa. Y llevo en la mirada el rictus sin decoro de toda bolerista caribeña, jamás avergonzada de los tajos de yen en cada vena que unos guantes de ópera y gaviota camuflajean. Mi trago es un eterno, aquí me quedo. Mi patria es un zigzag sobre la niebla. Debo ser Dios o parecer al menos que estoy petrificada en este templo como una bellonera con aldabas, castrada por los ángeles del miedo. No solamente soy, me atrevo a ser la dulce mensajera de una plaga, la poeta emplumada por la ira, la pluma iracunda de otra historia. Yo soy la sin memoria y el tiempo tampoco me apresura. Yo siempre estuve aquí escondida, soñando mis ojeras en la letra. Cuando desaparezca, les quedará mi insomnio, parodiando vigilias que no llegan. ¿Quién es esta mujer que es el poeta? ¿A qué le suena esta poesía? ¿A quién les recuerda? A Julia. Fíjense que este hombre escoge como su mentor literario a una mujer, a Julia de Burgos, y se viste de ella. Entonces fíjense que ya hombre, mujer, ese lindero se borra, pero el dolor es el mismo. Es el mismo, ¿no? Y esta mujer además es una mujer, ¿por qué te recordó a Julia? El tono. Coge el fotuto, ok. Sobre todo la forma en que habla. Exacto, ese tono, esa melancolía. ¿Ustedes la pueden ver? Yo me la imagino. Yo la haría como en un video. ¿La vieron, verdad? Esta mujer sentada, vestida de negro, fumando al lado de una bellonera, en un bar, mirando así como... ¿Qué? No, ella está desafiando, en su derrumbe absoluto, desafiando, ¿no? Y fíjense que dice, mire, pero ante todo esto, este hombre que es una mujer al lado de una bellonera, con un tono de bolero desafiando al mundo, dice algo muy importante de la patria. ¿Qué dice de la patria? Que es un zigzag sobre la niebla. ¿Por qué dice eso? La guagua aérea. ¿Se acuerdan que yo les dije que Manuel Ramos Otero era de esa última generación, de ese último momento de la migración puertorriqueña, en donde ya uno no está ni en un lado ni en el otro, donde la mitad de la vida tú la pasas en un lado, donde la mitad de la vida tú la pasas en el otro, donde tú escribes desde Nueva York hacia Puerto Rico, o escribes desde Puerto Rico hacia Nueva York, o escribes desde Puerto Rico como puertorriqueño en inglés? El zigzag sobre la niebla. La patria se convierte en un gran zigzag. Es tu cuerpo, es el cuerpo del amante, es tu visión, es tu deseo, pero ya no es un lugar específico. La patria de este hombre, él se la imagina en un bar al lado de una bellonera, oyendo boleros de la Lupe y hablando como Julia de Burgos. Hello. ¿No? Fíjense cómo se va desdibujando esa identidad nacional. Se convierte en un zigzag sobre la niebla. Y ese zigzag en el próximo poema, que es el último que vamos a leer, y después hablamos todo el mundo ya. ¡Ay, no! Me pasé. Si esto no se puede tomar muy en serio porque nos aburrimos. Bien, entonces en el 29, ese poema último 29, que yo creo que es muy bueno, es el poema de Ramos Otero sobre el amor. Aquí vemos el zigzag. Ese zigzag que él describió en Vigilia, aquí está. Oigan este poema. Este poema es para cortarse las venas. Esto es un cortavenas. Estás enamorado. Caminas por la calle del exilio persiguiendo el recuerdo de una niebla. Es otra vez la hora del crepúsculo y vuelves a detenerte en esa esquina donde piensas que le verás pasar. Esperas con el corazón en la boca. No llega ni llegará el amado. Él nunca fue pájaro en mano, sino cuerpo tembloroso en tu camino. Estás perdido
En el tibio espiral de tu memoria, tienes 14 años, estás en Puerto Rico y te has enamorado de un ángel. Escribes cuentos de cuerpos con alas escondidos en las arrugas de un lecho bajo el polvoriento abanico de aspas. Te ha sido dado un adelanto de muerte. Juras que no amarás jamás. Tu escritura será la salvación o el castigo. Retrocedes a la playa de la infancia, haces un pacto con las sirenas, visitas la cueva de tu primer orgasmo, pero las golondrinas enmudecen. Nadie te dice adiós ni te echará de menos. No pides ser recordado, es tu recuerdo, comprendes la soledad de las arañas. Te vas sin que el espectro del salitre te detenga. Cambia la luz del semáforo y cruzas. En Nueva York se avecina una noche calurosa de otoño. Parece que los pájaros han emigrado a las islas. Las hojas secas se arremolinan en la cuneta. Entras en la bodega, pero él no está. Excusa su ausencia comprando cigarrillos y cerveza. Una llovizna repentina hace que aceleres el paso y llegas hasta una iglesia clausurada. Te sientas en los peldaños húmedos. No han hecho cita. A lo mejor vendrá. Estás hecho de tiempo. ¿Tienes miedo al amor o a la pasión que amenaza tu pasión por la escritura? La soledad del verso es bálsamo seguro de todas esas otras soledades. John es polvo de tumba sin cadáver, Ángelo es polvo de migrante sin ruta, Ángel es polvo de castillo de arena, pero José es polvo sobre polvo. Para el poeta que ama, ya es muy tarde. Hay problemita con esta boina, vamos a ver. Está obsesionado con la vida. Tú que solo has querido reconocer el mar y el misterio de la muerte. Ahora te arrepientes, no hay salida. Tú escogiste la poesía, la luna te volvió. Tú no escogiste la poesía, la luna te volvió poeta. Entonces, ¿a quién rezas? No tienes religión, tienes historia. La cruel sospecha de la repetición que aspira a libertad y gasta su reloj buscando gloria. Historiador del corazón que late, te bates imponente en la guerra del amor. Te sientes naufragado. La noche suda negra sobre la brea. Piensas que un delirio de droga será la respuesta para la soledad. Sabes a ciencia cierta que la magia de adormideras a secas no hará un pez de tu cuerpo en esta playa sin pescador. Es domingo. Tienes 38 años y es la víspera de algo muy tranquilo. Un voto de vejez, una piedra de paz. Ese volver a estar contigo mismo que inevitablemente te hace otro adentro de tu abrazo y tu cariño. ¿Cuál de los que amaste regresó para abrazarte de la misma manera? ¿Qué se queda? Un charco en la acera donde mirar a tu mejor amigo. No dudes que él te amó, no mires atrás. A lo mejor te ama desde su laberinto y se conforma con recuerdos precisos, con el sudor de siglos que nunca se evapora, con tu cuerpo que añora en su silencio puro, con tu músculo duro derretido en su boca, con la querencia loca de otro poema tuyo que siempre supo suyo y aprendió de memoria, bolero. Con la fugaz historia de dos desconocidos, esclavos abolidos por la misma ternura, que por eso asegura que ausencia no es olvido. Se habrán reconocido desde lejos, y se saben espejos de los que no se tocan, esos que siempre evocan la ilusión de lo eterno. El presente es perfecto, es todo lo que tienes. Has descubierto el puente que da sentido al tiempo que pensabas perdido. La prueba es el poema que has escrito. Ese zigzag que produce al final. Un poema. Piensa entonces como, además de ser un zigzag sobre la niebla, el zigzag sobre la niebla del que habla Manuel Ramos Otero, de su identidad, es la poesía misma. Es ese puente que él logra tender entre esos dos espacios tan lejanos que él tiene que estar brincando de lado a lado para construir su identidad. ¿Okay? Después de haber leído a estos tres poetas y de haber hablado todo este tiempo, porque ya no me queda saliva, pasemos a lo que nos compete, que es la identidad nacional. Entonces, es ese estadio universal. Hay que superarlo para poder llegar a la libertad más pura, esa libertad humana de la creación, esa libertad de todo lo nacional para llegar a la justicia social absoluta. Bendito, el pobre Clemente Sotovere se murió antes de que cayera el muro de Berlín, ¿verdad? Y se diera cuenta de que
de que habían dos capitalismos, el capitalismo privado y el capitalismo de Estado, y que realmente, ¿verdad?, el comunismo no se dio. O es la identidad nacional junto con el género, ¿verdad?, esa búsqueda de lo íntimo, pero también de lo sencillo, esa búsqueda como la de Julia de Burgos de ser una flor del pueblo. ¿O es este zigzag sobre la niebla? ¿Qué ustedes dicen de esto? Ustedes o cualquier otra persona que me quiera hacer una pregunta, ya sea en Liman, en Aguadilla. Ajá, allá hay una persona como alzando una mano. Se estaba estirando, ¿no? Ok. Te veo. Bien. ¿Cómo ustedes se sienten? Es bien interesante. ¿Cómo ustedes se sienten a niveles de identidad nacional? ¿Les importa? No les tiene que importar. No es un pecado. ¿A ti te importa? Sí, ¿por qué? Bueno, porque es la identidad lo que nos define como personas y la que nos hace diferentes. Pero que dado a que como contemporáneamente y hoy día pues la identidad no es la misma que se presentaba en los tres, como la querían presentar los tres poetas. Hoy día pues la identidad que los puertorriqueños queremos asumir cada vez se va como que aumentando. Por ejemplo, me refiero al caso de que, por ejemplo, yo cuando voy a Estados Unidos no asumo por lo general que soy puertorriqueño, sino que asumo soy hispano. Y cuando voy, por ejemplo, yo imagino que si fuera entonces a un país extranjero que no hablan, que no es Norteamérica, que es europeo, pues tendría que decir soy latino. Y si existiera vida en otro planeta, tendría que decir soy humano. Que tendría que aumentar cada vez mi identidad. O sea, que es una identidad cambiante. Es una identidad que no es fija y no es una en exclusión a las demás. Eso es bien interesante. ¿Hay alguien que quiera añadir algo aquí, afuera? En Plutón, Mercurio. Ajá. Ok, hay una llamada telefónica desde Manhattan. Sí. Hello. La llamada telefónica desde Manhattan va ahora, ok. Están en lo que viene la llamada telefónica. Sonia, tú querías decir algo. En inglés, ok. Now, ok. I am not listening to you. Would you please speak from Manhattan? ¿Aló? Hello. Yes. Go on. Can you give us? Tengo una pregunta. No es en inglés, es en español. Perfecto. No es en inglés, es en español. Bien. Bien. ¿Por qué al principio enfoca a ambos poetas, Clemente Soto Vélez y Julia de Burgos, desde el biografismo pretextual, sin indicar otros puntos de enfoque, como por ejemplo el textual? Ok, lo que yo estaba tratando... No. Pregunta, Ok, yes. ¿Cómo define la poética de Manuel Ramos Otero? Bien, pues mira, la primera pregunta del biografismo, yo traté de trabajar de hecho la poética misma de Clemente Soto Vélez, citando el ensayo Revolución y los revolucionarios, para hablar de su posición creacionista, ¿no? Hablar de esta cuestión creacionista que es cómo se libera la palabra de la
la razón. O sea que no fue simple y sencillamente biografía, sino que yo estaba trabajando e hice algún tipo de de referencia al espacio de su propia poética. Con Julia de Burgos también hice una pequeña cita de María M. Solá, que ha sido una gran estudiosa de Julia de Burgos, y que básicamente lo que estaba trabajando era el bregar con la unión de lo colectivo y lo íntimo dentro de su poética. En cuanto a Manuel Ramos Otero, hablé de Juan Gelpi, también del mismo Ramos Otero, para explicar la poética transeúnte de Ramos Otero, es decir, una poética que es centrípeta, se podría decir, que se va por los márgenes de lo que es lo canónico. Decidí hacerlo de esta manera para poder divulgar estas poéticas, para poder hablar de los poemas, pero sobre todo para vincularlos con el tema de la identidad. Así que por eso fue que lo hice de esta manera. Podía haber escogido unos enfoques teóricos, pero pensé que hubiese sido mejor, ¿verdad? Ya que el tema era las literaturas de emigrados dentro de otro contexto literario que no sea la literatura de Estados Unidos o de Puerto Rico, sino de gente que estuvo en los dos bandos a la misma vez. Pensé que esto podía ser una manera efectiva de introducir estos textos a raíz de esa óptica. Espero que haya contestado tus preguntas. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, hay una pregunta más. ¿Desde dónde? Desde Lehman College. Ok, Lehman, you can go ahead with your question. ¿Desde Bronx? ¿Desde Lehman College en el Bronx? Sí. ¿Me oye? Sí. Sí. ¿Me oyen, no? Sí, sí, puede proceder. Bueno, antes estaban hablando de la identidad nacional y cómo se concibe hoy día. Sí. Proceda. ¿No les parece que ahora, con toda la globalización, cambia radicalmente el concepto de identidad nacional y que ya no es algo tan local como en la época de Ramos Otero, Julia de Burgos y Clemente Soto Vélez? Bueno, eso es precisamente lo que estábamos empezando a discutir en piso, porque es que yo creo que cuando se conecta globalización con nación, no se puede hacer de una manera general. No se puede hacer de una manera general. Me explico. Las teorías postmodernas que hablan sobre la evaporación de las nacionalidades se dan sobre todo y se escriben sobre todo y se piensan sobre todo desde países primermundistas que no pasaron por el proceso de colonización o países que son postcoloniales, es decir, países que han pasado 40, 50 años como naciones independientes y se han puesto a pensar lo que es una nación y han dicho, esto no funciona. ¿Qué pasa cuando se da toda esa discusión de la globalización en un país que todavía es colonia? En un país que todavía, para bien y para mal, yo no estoy diciendo que sea malo todo, para bien y para mal, todavía es colonia. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Pues mira, lo que ocurre muchas veces es que se siguen dando como unas hibridaciones extrañas a niveles discursivos de lo que puede ser una identidad nacional, como estaba explicando el compañero. En Puerto Rico, él no se preocupa por ninguna identidad porque está en Puerto Rico, ¿no? Cuando va a Estados Unidos, de repente tiene que echar mano a otra identidad que es la identidad hispana o latina. Cuando va para México o Argentina, tiene que echar mano quizá a una identidad nacional pasada por esta expresión de yo soy latino, para diferenciarse otra vez. Por lo tanto, yo pienso que las identidades tienden a ser más identidades no exclusivas, sino identidades superpuestas. Es la única manera en un espacio de globalización en donde se pueden hacer uso de nomenclatura porque van a cambiar de acuerdo a la posición. Hace muchos años, en 1981, hubo una crítica feminista chicana que se llama Chela Sandoval, que hablaba de un término que ella llamaba oppositional consciousness. Eso significa, eso lo tomó prestado de Lukács, que era la conciencia
opositoria, oposicional, ¿no? Cuando tú estás aquí, tú eres una persona, pero cuando tú te mueves, tú tienes que ser otra. Le tienes que poner el acento a otra definición de tu identidad. Ejemplo, en Puerto Rico, voy a tomarme como ejemplo en una cosa. En Puerto Rico, la economía racial puertorriqueña es distinta de la de Estados Unidos, ¿no? Yo no estoy diciendo que no haya racismo, yo estoy diciendo que el racismo es diferente. Entonces, en Puerto Rico yo decir que yo soy negra tiene bien poco sentido, porque se ve. Pero además de eso, hay unos discursos diferentes en Puerto Rico que hacen que yo decir que yo soy negra tiene un sentido diferente a cuando yo lo digo en Estados Unidos. Cuando yo en Estados Unidos yo soy negra, cuando yo lo digo en Estados Unidos yo soy negra, ya viene otra persona quizá a corregirme, a decir, no, you're African American, cuando no lo soy. ¿Por qué no lo soy? O en Puerto Rico, cuando digo yo soy afropuertorriqueña, la gente me mira extraño porque me dice, ¿y qué invento es ese? Todos somos afropuertorriqueños. Y eso simple y sencillamente se da por localizaciones diferentes de significados y de discursos de identidad. Por lo tanto, si estamos hablando de globalización e identidad, que eso era el punto al cual yo quería decir, tenemos que redefinir identidad. Y tenemos que redefinir identidad como un proceso cambiante según el viaje, según el zigzag en la niebla. ¿Por qué? Porque a medida en que se siga viendo más y más poblaciones migrando de un lado para otro, se van a ir complicando más las maneras de llamar esas poblaciones. Y eso es lo que va a pasar y lo que está pasando, ¿no? Porque en cada lugar cada vez hay más población de gente que no es oriunda del lugar. Alemania está llena de turcos y de gente africana. En España hay montones de dominicanos que ya tienen una segunda población, una segunda generación de dominicanos nacidos en Madrid, o nacidos en Gijón, o nacidos en Holanda, ¿no? En Puerto Rico hay puertorriqueños, hay cubanos, hay dominicanos, hay colombianos, hay peruanos, que cada vez siguen mezclándose y creando nuevas identidades. En Estados Unidos ni se diga, en Londres ni se diga, ¿no? Y esto va a seguir pasando. Por lo tanto, las identidades, si las pensamos desde el espacio de lo estático, yo soy puertorriqueña porque yo nací en Puerto Rico. O yo soy alemana porque yo nací en Alemania. Pero ¿qué pasa? Lo que va a pasar. Cuando tus padres nacieron en Alemania, pero tú naciste en Wichita y vives en Venezuela, ¿qué tú eres? La pregunta no es qué tú eres, la pregunta es ¿dónde tú eres qué? Sí. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, queda media hora, vamos a una pregunta aquí, sí. No. ¿Hay algo afuera? No hay nada afuera, sí. Sí, el fotuto. Fíjate, Mayra, me parece bien interesante que hayamos discutido esto en términos de las implicaciones globales, porque un poco pensaba yo en estos días, que también estaba en otra conferencia, de la redefinición de esa latinidad. Exacto. Y el ser latino o latina en a nivel de su significancia internacional o global. Y creo que lo que hablaste de las identidades no exclusivas, o lo que García Canclini habla de las identidades híbridas, o culturas híbridas. Fíjate, pienso que, por ejemplo, estando en un país como en Estados Unidos, de nuestros colegas en el otro lado que están allá, o lo que es vivir en Estados Unidos como latino, en la medida, pienso yo, que hay espacio para que esas identidades se expresen sin censura, o se expresen sin intolerancia, o se expresen en libertad, pienso yo que hay más posibilidades de celebrar esas culturas híbridas y esas diversidades. Me preocuparía entonces si no hubiera esos espacios de libertad, sí, o esos espacios de celebración de las culturas híbridas, que yo creo que hacia eso es que nos debemos encaminar, ¿no? Sí, a mí lo que me parece con lo de la cultura híbrida, en eso que hacía Canclini, es que todavía es un término
que sigue siendo muy cerrado. Porque tú sabes lo que está pasando, y es que está habiendo censura entre las nuevas identidades. Y eso es un problema bien grave. Los asiático-americanos y los afroirlandeses empiezan a pelear entre sí. No hay puentes. O por ejemplo, la larga discusión que ha habido siempre entre los chicanos y los mexicanos, o los neoyorquinos y los puertorriqueños. A ver quién es quién. ¿Dónde está la frontera de ser latino? ¿Y dónde está la frontera de ser puertorriqueño? ¿Dónde está la frontera de ser chicano? ¿Y dónde está la frontera de ser mexicano? No la hay. El problema es que no la hay. Porque es una constitución de identidad fluida, sobre todo en un momento global como ahora, donde siempre va a haber influjo de un lado al otro, de un lado al otro. Y eso es lo que es nuevo ahora en el espacio de lo global. Porque ¿cuánta gente cruza la frontera al día entre el sur de Estados Unidos y el norte de México? Al día. ¿Cuánta gente al día llega desde la República Dominicana a Puerto Rico y de Puerto Rico a Nueva York? ¿Cuánta gente al día, cuántas veces al día van los puertorriqueños a Nueva York y la gente puertorriqueña de Nueva York a Puerto Rico? O sea que eso es algo que se tiene que repensar, porque si no vamos a caer en lo mismo, otra vez a tratar de crear fronteras fijas de autenticidad o niveles. Yo soy más puertorriqueño que tú eres más, y nunca vamos a poder hacer eso, porque no es así, porque la globalización y la naturaleza migratoria no lo permite, ¿no? Sí. Liman tiene una pregunta. Okay, Liman, I'm hearing you. We're listening. This is Dr. Frame. Liman. Yes. Yes, I'm listening. Hello? Yes? Yes, I'm listening. I'm college in Bronx. I have a question about, because many of us who don't speak Spanish are not been able to follow your conversation. So could you please briefly summarize the point, what you mean by national identity? National identity. You want me to define it? Well, my point is that national identity should not be thought at this particular moment. Well, it is in the middle of a transformation, especially in places where we are still, going through the stage of colonization. We never went through the space of a national identity with a state. We just developed a cultural national identity, but we had no state with it. So basically what is happening is that we jumped from being a colonial state to being a transnational global state. And what happens to identity in that context is very interesting, because what happens is that identity becomes very fluid and very, my term is translocal. I think that instead of tying a national identity to a place, it becomes, it becomes translocal. You develop it in the middle of a voyage. So that's what I'm trying to deal with. And now Manhattan has the last call. Manhattan, I'm listening. Sí, hola. Hola. ¿Me oye? Sí. Hola. ¿Me oye? ¿Cómo ve usted el futuro de la literatura latina que se publica en los Estados Unidos? Pues mira, yo pienso que el futuro de la literatura latina que se publica en Estados Unidos está aquí. La literatura latina de Estados Unidos, que se publica en Estados Unidos, después de 20 años de grandes peleas, ha logrado establecerse como una literatura importante, fuerte, con una increíble tradición en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Tanto así que ahora es muy importante que los escritores latinos de Estados Unidos sean traducidos al español para ser leídos en mercados de afuera. Negocio, Down, de unos días fue traducido por Negocios y se está vendiendo en España.
de Julia García, se la publicó Alfaguara, o sea que está no tan solo siendo reconocida como tal en Estados Unidos, dándole el peso y la importancia que tiene, sino que también está siendo reconocida como literatura latina de Estados Unidos en el resto del mundo. O sea que eso era impensable hace 20, 30 años atrás, cuando empezaron los New Yorker Poets a leer en las calles y en los cafés, cuando Carijuelos estaba escribiendo literatura que nadie le quería publicar, cuando Canelos tuvo que empezar a hacer ediciones norte-sur para, ¿cómo es que él se llama? ¿Sí? Para poder publicar esta literatura, porque nadie la quería publicar en Estados Unidos, ¿no? El editor de la revista Chicanorriqueña. O sea que es bien importante lo que está pasando en la literatura latina publicada en Estados Unidos, y lo que yo creo que va a seguir pasando es que va a seguir problematizando la definición entre lo que es literatura latina y literatura en español de las comunidades internacionales en el mundo, sobre todo cuando tenemos visto que, ¿verdad?, en Estados Unidos hay dentro de poco una de las de los públicos lectores más grandes que va a haber va a ser el que maneja la lengua en español, la lengua española, y eso es un mercado que ninguna editorial internacional que escriba en español va a querer desaprovechar. O sea que se van a seguir borrando los linderos. Manhattan, again. Sí, y también tenemos el fenómeno de autores hispanoamericanos, sí, como Rosario Ferré, que decide publicar un libro en inglés. Ajá. The Blue Lagoon. Sí. ¿Qué yo pienso de eso? The House. Bueno, yo creo que hay muy buenos traductores en español y en inglés. Yo no sé, mira, cada persona tiene derecho a escribir en la lengua que le plazca. Si uno le niega ese derecho a Rosario Ferré, habría que negárselo a Franz Kafka, que era checoslovaco pero escribía en alemán, a Nabokov, que era ruso pero escribía en inglés, a montones de otros grandes escritores, a Beckett, ¿verdad?, a montones de otros grandes escritores que escribieron en otra lengua que no era la suya, irlandeses, rusos, etcétera, etcétera. Bueno, al montón de hindúes y africanos que en vez de escribir en kikuyo o en burundi o en hutu o en tutsi o en lo que sea, escriben en inglés para que se pueda difundir su literatura más allá de los pequeños idiomas. Lo que pasa es que el español es un idioma que tiene millones y millones de lectores, o sea que esa misma comparación no se puede hacer con Rosarito. Yo no sé qué decirte. Yo lo único que sé es que yo escribo en español, porque yo sé que hay grande gente que puede escribir y traducir esa obra y se puede trabajar en distintos espacios. Qué sé yo, es para desestabilizar, me imagino que más, porque a mí no me sale, yo no conozco el inglés de una manera tan profunda como para escribir directamente en él. I can talk it, I can speak it, I can understand it, I can read it, I can enjoy it, but I cannot write in it. Literature, at least. Y son 15 minutos, me dice la controladora de la torre de control, Wanda Colón. Ahí Sonia, al fin, tiene la palabra. Lo que tengo es un comentario y luego una pregunta. Y tenía que ver cuando el chico empezó a decir que él era hispano cuando era Estados Unidos y era latino cuando iba a otras partes. Es curioso porque quizás sea una cuestión de generación. Yo estudié en escuela graduada en Wisconsin, viví 10 años allá, y uno de los problemas que yo tuve era que yo me consideraba extranjera. ¿Verdad? Extranjera. O sea, yo me sentía en Estados Unidos como se siente un francés en Estados Unidos o como se siente cualquier persona de cualquier nacionalidad, puesto que yo parto desde el punto de vista que Puerto Rico es una nación con una identidad separada. Así es que eso es una nota de aclaración. Uno de los problemas que yo tuve con esa visión que yo tenía de mí misma es que el sistema no te lo permite. O sea, la estructura organizativa en Estados Unidos estaba hecha de tal forma que
donde quiera que uno iba, que tenía que llenar un papel, la categoría de hispano se te añadía. Por lo tanto, en términos legales, uno tiene ya una identidad creada por el sistema que está en contraposición a la identidad que trae uno como una persona que viene de una nación con una serie de reglas tan completas y tan complejas como las de cualquier otra nación. Cierto. Ese es un comentario. El otro que tenía era con relación a hacer un poco de historia. En la época helenística se pasó por un periodo parecido. Luego de la conquista del Imperio Romano, ya para el siglo, ya tan temprano como para la época de César Augusto, pero luego hizo crisis, ¿verdad? En los siglos segundo, tercero, cuarto, en los cuales hubo el mismo problema migratorio, el mismo problema de identidades y los mismos resultados, que fue la hibridez. Y el hecho de que no hay tal cosa como una cultura pura y que uno de los problemas que tenemos para identificar cuál es la situación actual es que queremos imponer un sustancialismo falso, ¿verdad? Y quizás el conflicto que tenemos es entre esos dos conceptos, ¿verdad? Que es una visión sustancialista de la persona y por lo tanto una búsqueda de la identidad, por un lado, y por otro lado, el hecho de que lo que tú llamas fluidez, en realidad lo que esconde filosóficamente es una negación de ese sustancialismo. No somos tal cosa como una cosa que se sostiene en el tiempo, somos muchas cosas en muchos tiempos, de muchas maneras. Por lo tanto, nosotros somos y no somos, y eso es lo que permite que estemos transformándonos. Exacto. No, yo estoy de acuerdo contigo, pero añado dos cosas. Uno, que los procesos de migración en este momento son completamente diferentes a los del principio de la hibridez por una cuestión técnica, ¿no? Los tiempos de viaje, la movilidad de mayor cantidad de personas es mayor, o sea que esto está transformándose de otra forma parecida y no, o sea, parecida y diferente. Y lo segundo es que es cierto que la identidad latina o la identidad hispana te la han impuesto, y la identidad hispana la impusieron la gente del censo de los Estados Unidos de América, por historia, ¿no? Ahora, ¿qué tú haces con ella? Es la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué tú vas a hacer con ella una vez la tienes? Es la pregunta. Ok, Lehman College, última llamada. Lehman, I'm listening. Ok, Lehman College, última llamada. Hi. Hi. Hello. Yeah, I have a question. I would like to know, can you describe briefly the connection between the three parts? Which three parts? Oh, the three poets. I'm sorry. The three poets. They're connected in many ways. One of the... Poet. Did you understand? I understood you. You wanted me to ask you the connection between the three poets. This is too bad. It's not okay. You wanted me to ask you the connection between the three poets. Right. Okay, now I'm going to answer. Look, I picked these three poets because they are sort of like representatives of the three moments in which there has been particular configurations of migratory voyages to the United States. The beginning of the century, in the 30s and 40s and 50s, and then at the end in the 70s and the 80s, you know? They're all Puerto Rican. They all lived half of their lives in the United States. However, they wrote, you know, they were trying to define and trying to create a poetic structure within those different experiences of migration, and that is what connects them. I decided to pick these three poets because they are the most indeterminate of the ones that I could find, you know. It was easy to write or to pick a poet without mistake, from Puerto Rico or from the United States. However, these three poets lived there and here, and kept on moving. And what I was trying to look at was the way in which they identified themselves, created a poetic discourse, was tied to that connection, to that image of the voyage, you know? The solution of Clemente Soto Vélez was universalism. The solution of Julia was fighting for justice and liberty within gender and within the nation. And the solution of Manuel Ramos Otero was
indeterminacy, there and here, the zigzag on the sky, and trying to not even, ¿cómo se dice? Denunciar, denounce injustice in Puerto Rico because he was gay, but in the States because he was Puerto Rican. So, you know, that was something that Manuel Ramos Otero was doing, trying to escape injustice in both places. I hope I answered your question. ¿Ok? Ok. Pues yo les quiero dar las gracias. Espero que esto haya sido una charla amena y por lo menos les haya hecho algo en la cabeza, creado un poquito de pique y de preguntas. Me interesaría muchísimo saber qué piensan, así que si quieren, por favor, comuníquense con nosotros en la página del internet de HEDS, y si quieren más información sobre Julia o sobre algunas otras cosas, aquí hay unas direcciones a las que pueden ir para conseguir más información sobre estos poetas. Muchas gracias por su atención. Gracias al de la camisa roja que me está diciendo adiós. Adiós. Gracias por haber estado conmigo desde tan lejos y nos vemos pronto. Chao. Que la fuerza los acompañe.